El mes pasado mi hermano se graduó del colegio y en la ceremonia de graduación pasó algo bastante interesante. Una chica empezó a dar un discurso y dijo algo que me hizo entrar en crisis. Lo que dijo fue, siempre confíen en ustedes mismos, y la razón por la que me sacó de onda, que me hizo entrar en crisis, fue porque yo últimamente, estos últimos meses, he estado repitiéndome a mí mismo, no confíes en ti mismo. Voy a presentarles 3 razones de por qué no deberían confiar en ustedes mismos, pero también les traigo 3 soluciones o cuándo deberían confiar en ustedes mismos. En primer lugar, vamos por la parte por la parte biológica. Hay una parte de nuestro cerebro que se le conoce como la corteza prefrontal. Está justamente aquí en la parte anterior de nuestra cabeza. Esta parte del cerebro se encarga de procesar nuestras funciones cognitivas más elevadas. Un claro ejemplo son las decisiones morales, lo que nos permite distinguir el bien del mal. Ahora, yo sé que hay muchas personas que su frase favorita es el bien y el mal es subjetivo, pero en el día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos obligan a tener una respuesta, que debemos decir algo, que debemos hacer algo al respecto. Justamente la corteza prefrontal es la que nos ayuda a enfrentar ese tipo de situaciones. Y gracias a toda la evidencia neurocientífica que tenemos, sabemos que las personas que no tienen un correcto funcionamiento de su corteza prefrontal no toman buenas decisiones o en muchos casos actúan como unos psicópatas. Ahora, aquí viene lo interesante de todo esto, y es que hay ciertos neurotransmisores o ciertas emociones fuertes que bloquean nuestra corteza prefrontal, porque debemos recordar que también tenemos un sistema límbico. El sistema límbico estaría asociado con las emociones o las interpretaciones que les damos a las situaciones que nos pasan. Gracias a las emociones es que hemos podido sobrevivir. Por ejemplo, el miedo a la ansiedad, que nos hacen alejarnos de situaciones o de personas que nos pueden traer consecuencias negativas. O por el otro lado, el amor, el afecto, el cariño, que nos hace tener estos vínculos con las demás personas. Y obviamente hay un límite con estas emociones, porque el momento en que se vuelven crónicas, no te van a permitir funcionar correctamente. Y esta es justamente la razón por la que mencioné la corteza prefrontal. Cuando tenemos ciertas emociones crónicas, como por ejemplo el estrés o la ira, van a bloquear la corteza prefrontal. Es decir, nuestro sistema límbico, nuestras emociones, van a predominar en nuestras acciones. Y como se imaginarán, esto nos conduce a tomar decisiones apresuradas, a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Básicamente empezamos a actuar irracionalmente o impulsivamente. Y personalmente esta es la mayor razón por la cual yo no confío en mí mismo, porque sé que cuando tengo ira, cuando estoy con alguna emoción crónica que sé que se salió de mi control, estoy actuando de una manera irracional y sé que muchas de las cosas que yo hago en ese momento definitivamente no van a ser las mejores acciones o decisiones en ese momento. Y algo que me parece súper interesante es que esto los estoicos ya lo sabían, no porque tenían neurocirujanos o porque podían ver en el cerebro ahí telepáticamente, sino porque eran muy observadores de los resultados. Séneca, por ejemplo, tiene un ensayo increíble que se llama Sobre la ira, y aquí hace 2 observaciones muy importantes. La primera es que el mejor remedio para la ira es la demora. Porque como mencioné hace un momento, cuando estamos con estas emociones desbordantes, no estamos pensando bien. Y la segunda observación son los efectos que trae la ira. Voy a leerles un pequeño pasaje de este ensayo, que es justamente el inicio, y dice: algunos sabios han dicho que la ira es una locura breve, falta de autocontrol, olvido de la decencia y el parentesco, comportamiento despiadado hacia los objetivos, sordera a la razón y al consejo, motivación provocada por causas insignificantes, incapacidad de discernir lo que es justo y verdadero, muy parecido a un edificio que se derrumba, a medida que va cayendo, aplasta todo y se reduce a escombros. Básicamente lo que está describiendo en términos neurocientíficos es este bloqueo de la corteza prefrontal. No estamos pensando bien. Bueno, pasemos a la segunda razón de por qué no deberíamos confiar en nosotros mismos, y esto es más por el lado psicológico. Hay un concepto que se llama sesgo cognitivo, y esto es un patrón o una serie de pensamientos que son irracionales en su fundamento. Si es que buscan en internet una lista de sesgos cognitivos, van a encontrarse con listas de hasta 180 sesgos cognitivos, es decir, todos estos pensamientos irracionales con los que estamos actuando en el día a día. Uno de los sesgos más conocidos y más comunes es el sesgo de confirmación. Lo que dice este sesgo es que en lugar de ser imparciales con nuestros pensamientos, constantemente estamos tratando de validar nuestras ideas, tratando de buscar evidencia por las creencias o las cosas que ya asumimos verdad. Un ejemplo muy común es en los debates o en los argumentos. Si estás, digamos, discutiendo con un amigo tuyo y le dices, no, yo creo que esto es la verdad, yo creo que esta es la perspectiva correcta para ver este problema. Entonces sacas tu teléfono, vas a Google y empiezas a buscar por qué mi idea es verdadera, en lugar de estar buscando todas las posibles causas o todas las posibles razones de por qué está sucediendo ese problema. Uno de mis libros favoritos de marketing se llama Persuasión por Robert Cialdini. Y aquí pone 1.000.000 de ejemplos de básicamente cómo es que estamos sesgados. Y también nos dice cómo podemos explotar estos sesgos de las personas para ser mejores vendedores. Yo de verdad creo que si es que quieren aprender de psicología, vayan y lean libros de marketing.
porque ahí está explicado de una manera muy práctica cómo estamos sesgados o cuáles son nuestros errores de pensamiento que nos conducen a tomar decisiones equivocadas o decisiones apresuradas. Y hay un ejemplo que me dejó marcado de por vida. Robert Cialdini, antes de dedicarse a esto de la psicología y del marketing, él leía la mano. Y dice que empezó a hacerlo como un hobby y se dio cuenta de este sesgo de confirmación bastante rápido y podría decir que empezó a abusar de él. Lo que empezó a hacer fue lo siguiente. Estaba en una fiesta, estaba ahí reunido con sus amigos y como para pasar un momento chévere, para distraerse, para hacer algo diferente, él les decía a sus amigos, oye, dame tu mano, yo soy experto en leer las manos. Entonces cogía la mano de esta persona y decía, oh vaya, veo que en esta línea dice que eres una persona muy trabajadora y según esta línea veo que eres una persona muy honesta, que yo puedo confiar en ti. Y según esta línea de aquí veo que eres una persona muy planificadora y que siempre eres muy precavido con todo lo que haces. Y claro, el sesgo de confirmación entra en acción y las personas que estaban escuchando todo esto, en lugar de ver toda la perspectiva de su vida, empezaban a ver solamente los lugares de su vida en los que coincidían con esas descripciones que hacía Robert. Y mucho cuidado con esto porque esto nos pasa a todos. Si es que llega alguien, por ejemplo en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿eres una persona honesta? Probablemente vas a empezar a recordar en qué momentos de tu vida fuiste una persona realmente muy honesta y vas a decir, sí, tengo evidencia de que fui honesto en un momento. Aún así tengas problemas con mentir o estés muy acostumbrado a decir estas mentiras inocentes, estas mentiras blancas, el sesgo de confirmación te va a llevar a que busques solamente la evidencia de tus pensamientos o de tus creencias en lugar de empezar a refutarlos y de ver si es que siempre se cumple esa idea o esa creencia. Voy a confesarles un pequeño secreto y es que no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, pero salió este documental sobre Walter Mercado. Y creo que fui una de las primeras personas en verlo. No porque crea en esas cosas, sino porque de verdad me llama mucho la atención. Quería saber de dónde hablaba tantas pendejadas, de dónde sacaba tanta imaginación para decir todo lo que decía y todo este espectáculo que él hacía. Porque eso también es un aspecto psicológico. No es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Porque puedes llegar con tu pareja y decirle, oye, mira, te compré estas flores, no sé, feliz día. O puedes hacer todo un mega show acerca de las flores y decir, no, es que eres el amor de mi vida y no sé, las tienes por ahí escondidas y haces todo un show. Bueno, todo ese show también es importante para comunicar un mensaje. Entonces, a mí me interesaba mucho saber cómo pensaba Walter o cómo preparaba todo este show para hacerle creer a las personas que lo que él decía era verdad. Y gracias a este documental me di cuenta de que no estaba tan loco. Literalmente dice así abiertamente en el documental, yo soy una persona que hace un show y yo le doy a mi audiencia aquello que quiere escuchar. Básicamente Walter Mercado estaba haciendo lo mismo que Robert Cialdini. En lugar de estar leyendo la mano y decir que eres una persona trabajadora, honesta, precavida, Walter Mercado cogía unas cartas y decían, oh, Acuario, veo que en tu futuro tienes tal cosa y tu vida amorosa y bueno, básicamente hacía este show, esta impresión y abusaba de los sesgos cognitivos de las personas. Y bueno, para no hacer tan larga esta sección, como les dije hace un momento, tenemos cerca de 180 sesgos cognitivos. Tenemos muchos errores en nuestro pensamiento y somos muy influenciables. El círculo social que tenemos, las condiciones materiales en las que vivimos, nuestro barrio, nuestra cultura y aquello a lo que le prestamos atención, como decía Epicteto, nos van a estar influyendo muchísimo en nuestra manera de pensar. Así que con todos estos sesgos siempre me estoy preguntando ¿cómo puedo confiar en mí mismo si sé lo tan sesgado que estoy? Si estoy consciente de lo inconsciente que soy. Justamente esto es a lo que Sócrates hacía alusión. Solo sé que nada sé. Estaba muy consciente de su ignorancia y por esta razón es que el oráculo de Delfi le dijo sí, Sócrates es la persona más sabia del mundo porque está consciente de su ignorancia. Y bueno, pasemos a la tercera y la última razón de por qué no deberías confiar en ti mismo. Y esto es una mezcla entre el lado neuro y el lado psicológico. Y esto es acerca de la memoria. Hay un experimento social bastante interesante y es que simularon un robo. Entonces una persona iba corriendo, le ranchaba alguna cosa a una persona y todas las personas que estaban cerca trataban de dar su testimonio, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron. Y venía otra persona, que obviamente era parte del experimento, y les decía, sí, yo le vi a esa persona, estaba vestida con una chompa azul, estaba con unos zapatos blancos, y empezaba a dar ciertas descripciones falsas. Y las personas que escuchaban esto decían, ah, sí, yo recuerdo que también lo vi de esa manera, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando en realidad el supuesto ladrón no tenía ninguna de esas características. Pero al estar otra persona dándoles estos recuerdos falsos, las personas fueron influenciadas para tener memorias falsas. Entonces hay muchas situaciones en la vida, muchos recuerdos o muchas cosas que están en nuestra memoria que simplemente no las almacenamos de la manera
más confiable posible, por ponerlo en esos términos. Pero realmente muchos de nuestros recuerdos, podría decir que en gran parte nuestra memoria está corrompida. No podemos confiar en todos nuestros recuerdos. Y ahora sí pasemos al lado importante de este video, y es qué podemos hacer al respecto. Porque la idea tampoco es sonar como un completo pesimista y que estamos completamente destinados al fracaso. La primera solución es que tengan un respaldo físico o virtual de sus principios, de qué es en lo que creen, a dónde apuntan. De verdad que esto es súper conveniente o útil tenerlo al momento que estamos enfrentando una situación bastante intensa, que nos produce ira, que nos produce mucho estrés. Yo, por ejemplo, utilizo una aplicación que se llama Notion, que me permite utilizarla aquí en mi computadora y también en el teléfono. Y tengo una página dedicada que les voy a poner en pantalla, que se llama Principios. Entonces aquí tengo una lista de ideas que me permiten funcionar en el día a día. Lo genial de tener esta lista de principios y de utilizarla o revisarla cada vez que estamos con estas emociones súper fuertes, es que cada vez se va a volver más fácil. Como todas las cosas buenas en esta vida, esto va a requerir de práctica y de tiempo. Aquí, por ejemplo, en mi lista de principios, el primer principio que tengo en mayúsculas es: no confíes en ti mismo. Y es que es justamente cuando tengo ira, cuando estoy muy estresado, abro esta lista de principios y me recuerdo, sí, no estoy en un momento en el cual puedo tomar decisiones totalmente lógicas, o que probablemente lo que voy a decir a continuación o la manera en la que voy a abordar esta situación no va a ser de la mejor manera. Entonces, el tener esta lista de principios es algo en lo que sí vas a poder confiar. Vas a decir, ok, cada vez que esté enfrentándome a este tipo de situaciones, voy a ser consciente de que no estoy actuando de la mejor manera. Probablemente en esta lista haya algo que sí me haga tomar mejores decisiones. Y justamente esto es lo que estaba haciendo Marco Aurelio cuando escribía Meditaciones. Este es un diario. Esto es lo que él se recordaba a sí mismo todos los días de qué es lo que él debería estar haciendo o cómo debería estar pensando. Y de hecho se repite en diferentes ocasiones que no confíes solamente en la información que viene de tus sentidos, sino que también debes prestar atención a esta parte lógica, a esta parte de que tus profesores o que tus maestros te estuvieron enseñando. Y algo que yo considero muy importante y que todos deberíamos tener en nuestra lista de principios es que tampoco seamos muy duros con nosotros mismos. Esto es algo que también Marco Aurelio se recuerda mucho en su diario. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante, muy hermoso, que dice: no te juzgues si no actúas con los principios correctos en todo momento, pero celebra que te has comportado como un ser humano y acepta por completo la búsqueda en la que te has embarcado. Básicamente se está recordando que sí, tenemos muchas fallas, tenemos muchos sesgos, no podemos confiar en nosotros mismos. Cuando estamos inundados con estas emociones fuertes, tomamos decisiones irracionales, pero eso no nos hace menos, eso es lo que nos hace humanos. Y ese camino, ese esfuerzo, esa intención de convertirnos en nuestra mejor versión es lo que básicamente le da sentido a nuestras vidas. Hay algo que comentaba Jordan Peterson en un video, y es que hubo un tiempo en que Superman era básicamente un dios. Venía un problema, Superman lo arreglaba. Venía un monstruo gigante, Superman lo arreglaba. Decía, ¿qué de interesante tiene eso? O sea, ¿quién quiere tener un dios súper poderoso que no tiene ningún defecto y que básicamente es perfecto? Dice que en ese entonces la gente dejó de comprar los cómics de Superman porque se volvió aburrido, no tenía mucho sentido. Entonces los escritores de Superman tuvieron que introducir la kriptonita y darle una debilidad, darle un problema a Superman, porque si no, una vida sin problema, sin adversidades, empieza a carecer de sentido. Y esto también lo dijo Séneca: te juzgo desafortunado porque nunca te enfrentaste a la adversidad, nunca pudiste demostrarte a ti mismo de lo que eras capaz. Y claro, esto es solamente un recordatorio de lo que pasaría si es que no tuviéramos problemas, si es que no tuviéramos la oportunidad de demostrarnos de lo que somos capaces. Y lo segundo que yo creo que todos deberíamos tener en nuestra lista de principios es que no siempre debemos tener una opinión sobre las cosas que nos pasan. Para las personas que no me conocen, en estos momentos estoy estudiando una segunda carrera en psicología. En segundo semestre vimos una materia que se llama psicología social. Esta materia es una materia realmente increíble, es muy interesante. Y es justamente cómo funciona el cerebro en un aspecto social, cuando estás rodeado de más personas. Porque no es lo mismo cómo estás pensando cuando estás solamente tú, que cuando estás rodeado con un grupo de personas. El pensamiento cambia. Y la profesora que nos daba esta clase nos repetía prácticamente en todas las clases que para ser un buen psicólogo social, no hay que tener opiniones sobre lo que está pasando. Muchas veces las cosas solamente son. No son ni buenas ni malas, solamente son.
Así son las cosas y deberíamos verlas con un punto de vista bastante neutral, porque solamente de esa manera vamos a poder entender lo que está pasando o por qué sucedieron esas cosas. En términos filosóficos, esto se lo conocería como epogé. Esto es perteneciente a la fenomenología, y epogé lo que significa es suspensión de juicio. Quiere decir que por un momento, guárdate el juicio, guárdate la opinión. No es necesario que tengas una opinión sobre lo que acaba de pasar. Puedes seguir con tu vida, puedes enfocarte en otras cosas, en cosas más importantes, en cosas que sí te permitan estar mejor. Y una vez más, como decía Epicteto, no añadas a tus problemas. La segunda solución que les traigo es una vez más de Epicteto. Epicteto a lo largo de sus disertaciones nos da esta idea que nuestra atención es lo más importante, que nuestras impresiones es básicamente lo que va a determinar la calidad de nuestras vidas. Y a medida que avanzo en la carrera de psicología, de verdad que lo confirmo cada vez más, que te conviertes en aquello a lo que le prestas tu atención. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cuidando tu atención? ¿A quiénes estás cediendo tu atención? ¿A qué cosas les estás dando tu atención? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás viendo en redes sociales? ¿A quién estás escuchando? Tenemos que empezar a ser despiadados con nuestra atención. Hagan cuenta que su atención es como un tesoro, y algo tan valioso no se lo podemos entregar a cualquiera. Una de las cosas que a mí más me apasionan es el tema de la productividad. ¿Cómo puedo hacer más cosas en menos tiempo? ¿Cómo puedo tener esta visión integral de mi vida en donde no solamente estoy trabajando y no solamente estoy metido en el placer? ¿O cómo puedo balancear este tema del trabajo duro y el descanso? Y la verdad es que si es que entran aquí a YouTube y empiezan a buscar los mejores tips de productividad, les van a dar un montón de herramientas, de técnicas, sí, que la técnica Pomodoro creo que es la más conocida, que los hábitos atómicos y todo esto. Y sí, muchas cosas van a ayudarte, pero si es que quieren tener el mejor consejo de productividad, si es que quieren llevar a sus vidas al siguiente nivel, cuiden su atención. Traten su atención como lo más valioso que tienen. Quiten todas las distracciones y entrénense diariamente, porque sí, esto es una práctica, esto es algo que les va a tomar tiempo y mucho esfuerzo, pero entrénense para llegar a ese estado de flujo. Hay un filósofo bastante famoso que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Se llamaba Pitágoras. Y era una persona bastante rara, por así decirlo. Él decía que si es que estaban comiendo en una mesa y alguien rompía el pan, pues debían hacer a esa persona a un lado porque el pan representa la amistad y pues si rompes el pan estabas rompiendo la amistad. Decía que, no recuerdo bien, pero decía algo así como que las almas de las personas están en los frijoles, entonces que no deberíamos comer frijoles. Bueno, tenía un montón de cosas bien raras, pero hay una muy buena razón de por qué es recordado hasta el día de hoy, y es que él influyó mucho en la filosofía, sobre todo en el periodo antes de la era helenística, y él tenía un rito que esto lo encontré en un libro bastante particular. Y este rito lo llamaban el rito de la piedra del trueno. Y lo que hacían básicamente era desensibilizarse y tratar de nublar todos sus sentidos. Entonces lo que hacían era, se metían en cuevas donde había total oscuridad, se ponían una especie de meditación, probablemente tomaban muchas cuestiones alucinógenas. Y lo que hacían era un ritual en los cuales básicamente simbolizaba una muerte y un renacimiento. Entonces al salir de estos rituales era una persona nueva. Era una persona con una nueva perspectiva de la vida. Y en esa era el tema de los rituales era muy importante. Y muchos historiadores y científicos empezaron a preguntar por qué eran tan importantes los rituales. Y lo que encontraron es que los rituales inducen a un estado de flujo. Un estado de flujo son esos momentos en los que estás con tu concentración al máximo, que estás haciendo alguna tarea, estás haciendo alguna actividad y el tiempo pasa volando. Estás con tu creatividad al máximo y realmente todo lo que está pasando a tu alrededor es como que simplemente no estuviera ahí. Yo creo que todos ustedes han tenido por lo menos una vez en los que han estado en ese momento de flujo. Y así como lo hacía Pitágoras o como lo hacen hoy en día en las misas, en las ceremonias de graduación, todos estos rituales son simplemente maneras de entrenarse para entrar en este estado de flujo. Entonces es algo que se puede lograr, es algo que se puede desarrollar y al momento en que puedan inducir voluntariamente estos estados de flujo, créanme, sus vidas van a cambiar por completo. En resumen, pongan más atención a su atención. Y bueno, pasemos a la tercera y última solución. Y esto es un concepto bastante general. Esto es algo muy abierto y que básicamente se los dejo de tarea. Tanto en la psicología como en la filosofía, hay muchas prácticas que vienen a ser herramientas para nuestro día a día y saber cómo comportarnos o saber cómo responder a ciertas situaciones adversas. Porque no siempre cuando estamos con ira, cuando estamos con mucho estrés, vamos a poder hacernos a un lado
esperar a que nos pasen esas emociones y después responder. Hay ciertas cuestiones que necesitan una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? ¿Qué hacer en esos momentos? La solución en este caso viene a ser, así como el respaldo de su lista de principios, también tener un respaldo de sus prácticas filosóficas o psicológicas. Por ejemplo, una de las prácticas más usadas en el estoicismo es la dicotomía del control. Es empezar a separar qué está en su control de lo que no está en su control y actuar solamente sobre lo que está en su control. Otra práctica del estoicismo viene a ser la vista desde arriba. En lugar de enfrascarnos en la situación que está sucediendo, que sí puede ser muy problemática, que nos trae mucho disgusto, que nos trae mucha ira, podemos dar un paso hacia atrás. Y tal vez no solo un paso, podemos dar 1000 pasos hacia atrás. Podemos vernos desde el espacio, podemos vernos desde arriba y ver toda la situación. Por ejemplo, digamos que estás teniendo una gran discusión en el trabajo. Nadie se pone de acuerdo y estás empezando a tener iras. Si es que das un paso hacia atrás y te pones a ver toda la situación, puedes darte cuenta que este tipo de cosas son muy comunes y que este tipo de cosas van a pasar. Y que sí, probablemente en este momento sea algo conflictivo y que parezca que es lo peor del mundo, pero puedes recordar que a lo largo de toda la historia de tu vida has enfrentado peores cosas, has solucionado peores cosas y que sí, definitivamente, en el peor de los casos, digamos, no sé, pierdes tu trabajo, puedes buscar otro o puedes buscar soluciones o, como decía Séneca, esto va a permitir demostrar de lo que eres capaz. Hasta probablemente eso sea lo que necesitas para encontrar un mejor trabajo, para encontrar un lugar en el cual no tengas tantos conflictos emocionales. Otra práctica filosófica que justamente mencionaba hace un momento es esto del epogé, y es que no siempre necesitamos formar un juicio sobre las cosas que pasan. Realmente las cosas no van a cambiar si las etiquetamos como buenas o como malas. Las cosas van a seguir siendo lo que son, nada más. Y de hecho, ahora que recuerdo, Marco Aurelio tiene una frase muy relacionada a esto, y dice: no tienes por qué convertir esto en algo problemático, no tiene por qué molestarte. Y es que en realidad las circunstancias no son el problema, sino los juicios o cómo reaccionamos frente a ellas. Y bueno, estas prácticas que les acabo de mencionar son solamente un ejemplo de todo lo que pueden ir incluyendo en su día a día. Ahora, esto vienen a ser como herramientas. No es que van a utilizar todas sus herramientas al mismo tiempo. Va a haber una herramienta específica para cada problema. Y esto creo que es lo que se diferencia la filosofía del coaching. Que en el coaching te dan una herramienta que va a solucionar todos tus problemas. Y en la filosofía, en cambio, te dice: mira, para cada situación puede haber 1.000.000 de respuestas. Tú vas a tener que, mediante tu razonamiento crítico, identificar qué herramienta vas a usar. Y bueno, yo sé que no todos tienen los medios o el tiempo, sobre todo, para andar aprendiendo todas estas prácticas filosóficas. Así que si te gustó cómo sintetizo, cómo explico esas prácticas filosóficas, no olvides suscribirte, ya que en mis próximos videos estaré explicando más prácticas como estas. Y bueno, amigos, ahora sí la gran conclusión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Por un lado, sí, es verdad, no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos muchos sesgos, tenemos muchos recuerdos falsos, somos muy influenciables y nuestro comportamiento está basado por todas las cosas que nos rodean, y además que probablemente no estamos cuidando como deberíamos nuestra atención. Pero en lo que sí podemos confiar es en nuestros principios, es en nuestras metas, es en el proceso, es en todos estos objetivos nobles que sí nos van a poder permitir alinear nuestras vidas, que nos van a permitir actuar con un poco más de sabiduría, coraje, moderación y justicia. Básicamente, nos van a convertir en una persona virtuosa. Y en algo más que también podríamos confiar es en ese potencial que tenemos cada uno de nosotros. Como les he venido repitiendo a lo largo de todo este video, estas son habilidades. Estas son cuestiones en las cuales nos podemos entrenar. Yo hace un par de años tenía obesidad, tenía depresión, estaba enfrentando un montón de situaciones en mi vida que realmente fueron muy difíciles, y poco a poco, después de la lectura, después de cuidar mi atención, y bueno, sigo en ese proceso, pero después de este entrenamiento que me ha tomado años, puedo decirles que su vida mejora poco a poco, y a veces es exponencial, porque, por ejemplo, digamos que empiezan a cuidar su cuerpo, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a ser más conscientes de los alimentos que están consumiendo. Esto no solamente va a influenciar en su bienestar físico, esto también va a influenciar en su cognición, en su día a día, en su sistema límbico, ya que básicamente también nos convertimos en lo que comemos. Si están comiendo comidas ultraprocesadas, realmente le están haciendo mucho daño a su cuerpo. Hay el tema de la inflamación, por ejemplo, que es algo normal. Cada vez que comemos nos inflamamos por adentro.
La cuestión es cuánto nos estamos inflamando, y no porque no duela significa que no nos está haciendo daño. Muchas veces hay esta inflamación moderada, por así decirlo, que si es que lo llevan por muchos años, después van a ver las consecuencias. Y esto es, por ejemplo, un caso, lo que está pasando con el gluten. Hay muchas personas que son intolerantes al gluten, pero por estos memes o estas cosas que vemos en redes sociales dicen, claro, hemos pasado miles de años comiendo pan y ahora resulta que son intolerantes al gluten. Sí, el problema es que no es tan evidente. Es una inflamación tan pequeña, por así decirlo, que en 1 o 2 días por comer pan no les va a pasar absolutamente nada. Pero después de varios años de estarse inflamando todos los días, ahí es donde van a haber consecuencias. Entonces, lo mismo pasa con estos hábitos, lo mismo pasa con estos entrenamientos. Están constantemente cuidando su atención. Cada día empiezan a depender menos del teléfono para distraerse y van a empezar a ocupar ese tiempo para enfocarse en cosas que de verdad les haga crecer, o van a empezar a alimentarse mejor y de repente concentrarse ya no es tan difícil. Resulta que tal vez tenían un problema biológico, que estaban alimentándose con cosas que les estaban inflamando mucho, tal vez ya no los intestinos, pero tal vez les estaba inflamando el cerebro, o les estaba destruyendo el cerebro, como por ejemplo el alcohol. Entonces sí podemos confiar en este potencial que nosotros tenemos, podemos confiar en el proceso. Podemos confiar en que nuestras acciones, así como decía Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, por más pequeñas que parezcan nuestras acciones, no son absolutamente nada pequeñas, porque el simple hecho que se estén esforzando en tratar de ser mejores personas, que lo están intentando día a día en convertirse en su mejor versión, eso lo hace algo extremadamente grande. También me gustaría añadir una frase de Marco Aurelio que dice: empieza a explorar dentro de ti, hay una fuente de grandeza ahí dentro y seguirá fluyendo mientras sigas explorando. Y bueno, si quieres aprender más de estos temas neurológicos, filosóficos, psicológicos, te recomendaría al 1000% que veas este video. Esto es una conversación que tuve con mi profesor de psicopatología de la universidad, donde hablamos a profundidad sobre estos temas. En fin, no olvides suscribirte, nos vemos la siguiente. Soy Sef. Adiós.